Hermano, yo estoy alegre sirviéndoles, créanme. Esta noche yo hubiera estado allá en el otro púlpito predicando, pero allá esta noche está una mujer predicando, una de las hermanas de la iglesia, y yo pues no puedo escapar de la bendición que Dios me tiene a mí en el altar esta noche aquí con ustedes. Porque no vengo solo pensando en darles, hermanos, sino también les cuento que en ese tiempo de adoración yo adoré al Señor. Dios me ministró, me bendijo, y una cosa tan agradable que experimenté del Señor en mi vida. Y yo sé que ustedes están adorando al Señor, hermanos, y que el Señor está con ustedes. Esta noche prepare su corazón con libertad, con alegría, dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Y si esa palabra esta noche es recibida como debe ser, estoy seguro que le va a causar un impacto a su vida. Le va a traer un efecto de bendición a usted. Porque Dios, hermanos, sigue bendiciendo a su iglesia. Y la palabra de Dios continúa haciendo efecto en la vida de la gente. El evangelio de verdad sigue trabajando dentro de nosotros. La palabra de Dios que cae en nuestro espíritu, en nuestro corazón, el Espíritu Santo la toma y la lleva allí. Y hace el trabajo y obra dentro de nosotros y está produciendo de una manera maravillosa. Bueno, me alegra mucho que estén aquí y que yo pues también pueda estar con ustedes para la gloria del Señor. Voy a invitarlos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 versículo 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Fíjese que yo estaba meditando y me llamó la atención mientras las hermanas y los hermanos aquí en el altar, esos cánticos de adoración que expresaban al Espíritu Santo, hablaban del Espíritu Santo, yo me estaba gozando, hermanos. Y digo yo, bueno, hay necesidad de la bendición del Espíritu Santo en la iglesia. Y hay un pasaje bíblico que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque donde ellos el reino de los cielos. Y bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual y de esa manera le buscan. El que tiene esa necesidad y busca a Dios y se acerca de esa manera, hermano, es bendecido por el Señor. Y yo sé que esta iglesia, sí, esta iglesia expresa necesidad de que Dios le bendiga. Expresa esa necesidad, es decir, en otras palabras, Dios te necesitamos. Y en esos cantos que usted escucha en esta juventud, en los hermanos, las hermanas que cantan acá, se expresa ante Dios esa necesidad. Dios, somos necesitados de ti. Ministranos con tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo. Y yo creo que Dios mira todo eso. Yo sé que Dios lo escucha. Yo sé que Dios conoce el corazón de ustedes, conoce su necesidad. Y hermanos, necesitamos la presencia, necesitamos el Espíritu Santo en la iglesia. Por eso esta noche, con el nombre de este mensaje, le hemos puesto el Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo en la iglesia. Leí un pasaje bíblico, hermanos, donde hay una pregunta de los discípulos y una respuesta maravillosa del Señor Jesucristo. ¿En qué contexto? ¿En qué momento? ¿Qué estaba sucediendo cuando surgió la pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué era lo que había? ¿Qué fue lo que movió a los discípulos a hacer esta pregunta? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo estaba el mundo en ese momento? ¿Cómo estaba Jerusalén en ese momento? ¿Qué sentían los discípulos? ¿Qué sabían los discípulos? ¿Qué les había dicho Jesús? ¿Qué estaba pasando? Hermano, allí pasaban muchas cosas en ese momento. Para esos días, para esos años,
Jesucristo se había hecho presente a la tierra y tenía aproximadamente unos 33 años de estar ya en la tierra cuando sucedió este evento, de esta pregunta y esta respuesta de Jesús. Y luego aparecen entre esos 33 años aproximados, se vean ahora 3 años y medio aproximadamente también del ministerio de Jesús en las calles de Jerusalén y en sus alrededores. Se ve la presencia de Jesús, la persona de Jesús, moviéndose en ese territorio, expresando uno de los deseos de Dios, uno de los propósitos de Dios por los cuales Jesús había venido a la tierra, y era, hermano, llevando o dando el mensaje de salvación a la humanidad. Eso era lo que se estaba viendo en todo ese lugar, con la presencia de Cristo en el lugar y con sus años o en sus años de ministerio. Se escuchaba el mensaje de salvación, llamado a arrepentimiento a la gente que podía escucharlo, a las multitudes, en las playas, en la orilla del mar, en las calles, en todas partes. Ese era su mensaje. Su propósito número uno de expresar al mundo era el llamado de salvación que Cristo le estaba haciendo a las multitudes, le estaba haciendo a esos lugares, le estaba haciendo a esa gente. Su mensaje estaba acompañado de sanidad divina. Su mensaje estaba acompañado de sanidades como darle vista a los ciegos, como limpiar leprosos, levantar paralíticos, mujeres enfermas, mujeres con flujos de sangre, levantar muertos, transformar vidas, alegrar los corazones. Su presencia con su evangelio y su mensaje estaba dando y haciendo un impacto poderoso en las personas, o sea, a las personas que le llegaba el mensaje del Señor. Eso era lo que se estaba moviendo. Paralelo a ello, o sea, en el mismo ambiente, también se estaba moviendo, hermano, una oposición espiritual en contra de Cristo, en contra del ministerio de Él y en contra de sus seguidores. Una oposición, sí, provocada por las tinieblas, provocada por el enemigo, usando hombres en el lugar, usándola a los fariseos, usándola a la secta religiosa de su tiempo para confrontar y atacar a Jesús, de tal manera que había aparte de que se miraba la gloria de Dios, había una oposición, había un pleito, una lucha terrible en contra de la persona de Jesucristo. Persecuciones, planes de muerte, directamente le hablaban a Cristo, que hasta lo querían matar en ese tiempo. Otra situación que era parte del contexto de ese tiempo de Jesús, hermanos, era que mucha gente sabía de un mensaje de Dios que había dicho que venía un Salvador y que rescataría a su pueblo, que se acercaba un libertador al pueblo, y la gente, las multitudes, tenían una expectativa en su corazón con respecto a Jesús. Pensaban que Él era el que los iba a salvar de los grandes problemas que estaban viviendo en ese gobierno y en ese entonces. También estaban esperando la restauración de Israel, que Israel cambiara con su forma de gobierno, con su forma de líder, con su forma de rey, etcétera, y que la gente pudiera vivir diferente porque no estaban viviendo bien. Y para las multitudes, hermanos, Cristo era la figura número uno para darle respuesta a esa nación, para traer salvación, para traer liberación, para traer protección, bendición, alimento y cuantas cosas en el lugar. Esa era la visión de toda la gente en ese entonces. Aparte de que eso era una necesidad, aparte de que eso era lo que estaban mirando, estaban esperando, así creían, ellos creían que así iba a ser el trabajo y la obra de Cristo en ese lugar. Y en medio de ellos se movía Cristo con su mensaje de salvación, su mensaje de liberación, su mensaje de sanidad, su mensaje de gloria se estaba moviendo. También estaba lo que ya les dije, la oposición tremenda, la persecución contra Cristo, era una situación tremenda. Luego se complementó a ese ambiente, hermano, la muerte de Cristo, que eso fue terrible para todos los seguidores de Jesucristo. Todos los que se dieron cuenta de la muerte de Cristo, de su crucifixión, de su persecución, hermano, el ambiente se volvía duro, difícil, hostil en ese lugar. Había un luto que gobernaba en la ciudad, un luto tremendo. No sé si ustedes pueden imaginarse
Yo les tiro un cuadro y usted puede ver entonces el ambiente como era. La muerte de Jesús se efectuó en ese tiempo. Lo crucificaron, derramaron su sangre, lo lloraron. Todo el mundo en Jerusalén y sus alrededores sintió, vieron, escucharon lo que había sucedido. Era un contexto, hermano, difícil. Ahora había otra cuestión que componía la vida que estaba en la vida de los discípulos. ¿Sabe qué era? El que Jesús se iba y que quedaban solos, que el Señor se les iba y que quedaban solos. Eso también se acumulaba en sus vidas y les hacía su ambiente, les traía tristeza. Ustedes han leído la Biblia, que especialmente en los días de su muerte, cómo sufrieron los discípulos. Y aunque tenían conocimiento de que resucitaría, ustedes saben la convulsión negativa que hubo entre los discípulos cuando Cristo estaba en la tumba y no resucitaba. O sea, no se había llegado su hora para su resurrección. Esto le causó a los discípulos y a los seguidores de Cristo, a las multitudes, un impacto tremendo. Y si los mismos discípulos, hermanos, juzgaron en términos negativos el momento de la resurrección, el tiempo de la resurrección, porque algunos andaban, hermanos, dudando como Tomás, y andaban revueltos y cuestionando y hablando, y andaban como confundidos. Si los discípulos que estuvieron cerca de Jesús, que conocían la palabra, conocían la enseñanza, y estuvieron discipulándose con Cristo, vivían esa crisis, estaban pasando esa crisis en el momento que Jesús estaba en la tumba, piensa un poquito cómo estarían aquellas masas, aquellas multitudes cristianas que habían escuchado el Evangelio y que eran simpatizantes de Cristo. Y si en los discípulos se sentía eso, ¿cómo sentirían los demás? Los demás cristianos, los demás seguidores, puedo decirle así. Si esto se sintió en una forma tremenda, sacudió al grupo de discípulos. La sintieron, lloraron, dudaron, tuvieron incredulidad, se contradijeron, anduvieron hasta confundidos. Y que ellos estaban cerca de Jesús y que escucharon de primera mano las enseñanzas y las promesas. ¿Cómo estarían aquellos otros seguidores que no escucharon muchas cosas? Hermano, había un luto tremendo en Jerusalén. Y voy a ampliar más esto, no solamente en Jerusalén, en el mundo. Fue cuando el silencio, 3 días de silencio de la persona de Jesús en el planeta. Todo el mundo tuvo su efecto, toda la tierra tuvo su efecto. Si nos damos cuenta de que se vino una oscurana tremenda en ese tiempo, aparte de que en términos literales se manifestaron esas cosas, en términos espirituales tuvo un efecto en el mundo poderoso. El mundo tuvo un luto, un efecto, esos 3 días de silencio. Amados hermanos, ese era el ambiente que se estaba viviendo. Eso era lo que los discípulos estaban experimentando. Ahora, gloria a Dios que Cristo resucitó a los 3 días, así como lo había dicho, resucita. Una vez que resucita, escuchen esto, oiga, después de su resurrección, Jesús anduvo 40 días por la tierra. ¿Ustedes sabían eso? Después que resucita, anduvo 40 días con sus discípulos, hablándoles solo cosas ya de un futuro, o sea, de su vida, y ahora de su regreso, de su venida otra vez. Cuando los discípulos escucharon esa otra noticia, ¿usted cree que no les causó impacto cuando resucita y ahora le dice, ahora me voy? Amados hermanos, eso fue, yo no sé cómo ustedes pueden creer o imaginarse que sucedió en la vida, en el corazón, en la vida de los discípulos. Si a mí me causa un efecto pensar en todo eso, ver ese cuadro, porque eso fue lo que sucedió y aún más, me causa un impacto. ¿Cómo lo experimenta usted? ¿Cómo lo ve? ¿Verdad que se mira fuerte? Un contexto de ese tiempo fuerte, difícil. Se le dice que él ahora se va, que va a ascender. Por ahí surge una pregunta que tiene mucho peso y que expresa
la necesidad de 11 discípulos, que expresa la necesidad de todos los seguidores de Jesús también que estaban en todos esos lugares. Y escuchen, hermano, no solamente en ellos la necesidad que expresan, sino que era la necesidad y la inquietud del pueblo, de la nación, porque ellos esperaban la restauración con la persona de Cristo. Ellos esperaban que cambiara la nación con la persona de Cristo. Entonces el ambiente, lo que sentía, lo que los discípulos creían y pensaban, se imaginaban, sucedía en las otras multitudes cristianas, pero sucedía también en el pueblo humilde que esperaba la restauración, que habían pensado que era Cristo quien restauraría la nación, que era Cristo el que iba a dirigir la nación y que el mundo iba a cambiar. Ustedes han leído, hermano, un pasaje donde Jesús se encuentra enfrente de una grande multitud y preguntó a sus discípulos que de dónde comprarían pan para esa gente. Era tan grande el número de personas que los discípulos dijeron: 200 denarios de pan no bastaría para esta gente. Y aquí hay un muchacho que solo tiene panes y 2 peces acá, pero ese es... Y ustedes saben que Jesús tomó esos panes y esos 2 peces, o tomó ese pan y esos peces y los multiplicó y le dio de comer a esa grande multitud. Y de esos panes y de esos peces, Jesús le dio de comer a esa grande multitud. Qué lindo, ¿verdad? Multiplica los panes y multiplica los peces. Y le da de comer a la gente. Y sobraron. Según ese pasaje, sobraron 12 canastas de pedazos. Pedazos de pan y pedazos de peces. Yo digo siempre, ese muchacho que dio ese pan y ese pez, se le multiplicó. Yo no sé si se llevó alguna canasta para su casa, pero haber dicho: esto es mío. Haber andado detrás de... Pero imagínense, como aquel pasaje bíblico que dice: echa tu pan sobre las aguas y dentro de pocos días o pronto lo volverás a recibir. Como lo que dice: dando es como se recibe. Y el que da al pobre a Jehová, presta. Y el favor que ha hecho se lo volverá a pagar, otra vez recibirá. Y ese muchacho no tuvo reservas, lo dispuso y ahora está enfrente. Creo que hasta las codiciaba o las apreciaba. Después de tener poquito, todo el mundo se alimenta y hay un sobrante gigante ahí. Yo me hubiera llevado una canasta de pan y una de pez. Hubiera dicho: me voy a llevar a que sea esto. Hermanos, cuando esa gente miró ese milagro, los hombres quisieron tomar a Jesús y ya ponerlo como rey. Dijeron: este es el que esperábamos. Porque esa era la visión, la gente así lo había interpretado. El mundo así lo había interpretado, los discípulos así lo habían creído, los discípulos también así lo habían creído. Y cuando miraron que proveyó pan en tiempo de una necesidad y alimento en una necesidad, ellos dijeron: este es el que esperamos nosotros. ¿Por qué? Porque nos dio de comer. Y la gente va con el que le da. ¿No es así usted? Por eso es que nos roban el corazón, porque van a la necesidad de nosotros y ya nos sentimos felices. Hermano, quisieron tomarlo para ponerlo de rey. Dijeron: este es, porque eso era lo que esperaban, eso era lo que buscaban. ¿Qué hizo Jesús? Se corrió, se escondió y se escapó. Y también antes de eso le dijo: trabajen no solamente por la comida. Y también le dijo: me siguen porque han comido. También les dijo su verdad. Y no trabajen por eso, por la comida que perece. Le digo, dando a entender, métanse con Dios. No solamente por lo material, o sea, seguir a Jesús solo por el interés, no.
Y en base a ese interés y a ese conocimiento que tenía, era que lo querían poner por rey. ¿Aceptó Jesús? No, él no aceptó eso. Quisieron rebajarlo a gobernador, de gobernador universal a gobernador local. Y él no podía aceptar y perder su visión. Él venía a lo que venía. Usted tiene un Cristo que es de palabra y que no se compra ni se vende. No permitió. Eso está en Juan capítulo 6, no lo busquen, ahí lo va a buscar a su casa. Ese es Juan capítulo 6, ahí aparece toda esa historia. Pero ese cuadro que le pinto de Juan capítulo 6, de esa multiplicación de panes y peces, y de ese evento que está allí, que quieren poner a Jesús como rey, era lo que la gente esperaba en ese tiempo, lo que la nación judía esperaba. Querían ser libres y que alguien así los gobernara. Ellos habían entendido que Él era. Y ya esperaban que Él tomara el trono, tomara el lugar y comenzara a regir con armas y con autoridad. A Él lo esperaban con armas y con autoridad, porque para ellos era que Él iba a aplacar ejércitos poderosos y el régimen que estaba controlando esos pueblos y a la gente de ese lugar. Ellos esperaban entonces un político guerrero que pudiera defenderlo con capa y espada. Así lo miraban. Así lo miraban. Pero hay algo que es importante que le preste atención a usted esta noche. Hermanos, en los discípulos había un problema. Casi o aproximadamente sus 3 años y medio de ministerio les dijo: mi reino no es de este mundo. Se lo dijo. Cuando Jesús lo agarran aquellos verdugos que lo sacan del Getsemaní para llevarlo a los juicios y luego para crucificarlo, Pedro sacó una espada. Y Pedro quiso defenderlo como se consideraba que la gente de ese entonces tenía que luchar y proteger y establecerse. Pedro ahí andaba con su... algo andaba allí. Fíjense que yo tengo un hermano, que estuvo conmigo unos meses y él aceptó a Cristo y se entregó al Señor. Y un día, allá afuera en la calle, se provocó con alguien y quiso pelear. Cuando yo lo llamo y hablo con él, le digo: ¿qué te pasa? ¿Tú eres cristiano? Sí, hermano, me dice, pero es que me parece a mí que estas manos no se las ha entregado al Señor todavía. Entrégueselas, digo, también. Andaba reserva, me dijo él. Y cuando se le predicó del diezmo, hermano, a él le gustó la enseñanza y comenzó a ganar. Y cuando escuchó la enseñanza me dijo a mí: hermano, tengo un problema. Es que no tenía mucho conocimiento de la palabra. Hermano, tengo un problema. A veces me dice que todo lo hago para Dios, pero siento que esas bolsas están quietas todavía. Soltarlas también y darle los diezmos al Señor. Decía que eso no se lo había consagrado al Señor, que andaba una reserva. Bueno, Pedro andaba una espada. Y ustedes saben lo que hizo Pedro. Pedro no quiso cortar oreja. Pedro quería cortar cabeza. ¿Cómo cree usted que alguien que anda con un arma y que va a hacer algo, usted cree que era solo quitar oreja? Nada de quitar oreja. Era parte de un combate, de confrontación de 2 personas armadas, decapitar. Gracias a Dios, no le voy a decir que le quitó la oreja, no. Gracias a Dios que no fue la cabeza. Sí, Dios hizo un milagro y el hombre no se le pasó la mano. Y según el texto, Jesús recogió la oreja y le hizo un milagro y se le calmó aquella cuestión. Pero escucha lo que Cristo le dijo: Pedro, mete tu espada a su lugar. Y luego le dijo: ¿que acaso? Y a los verdugos le dijo: ¿acaso yo no puedo ahorita clamar a Dios que me mande 12 legiones de ángeles para que me defiendan? Pero mi reino no es de este mundo. Y eso fue lo que él procuró decirle al mundo, decirle a la iglesia, decirle a las multitudes, decirle a los discípulos.
que su reinado, que su proyección no era con espada ni con ejército, que era con su Espíritu Santo. Él lo dijo, y ese era el contexto. Pero mire, llegan hasta el momento de que Jesús está por ascender y los discípulos todavía están viendo a un Cristo guerrero, en términos físicos, como político, que con armas, que con espada iba a enfrentar, que con equipo militar iba a enfrentar a los enemigos para liberar la nación. Por eso es que nace la pregunta, porque ellos todavía estaban creyendo eso. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Era lo que estaban esperando. Y los discípulos en otras ocasiones lo dijeron, que ellos esperaban que Él era el que iba a restaurar a Israel, cuando no había resucitado, y andaban unos hablando. Aquellos dos hombres que aparecen ahí caminando en el camino a Emaús, que dice la Biblia, ellos decían, pero es que nosotros esperábamos que Él era el que nos iba a restaurar. Esperábamos de Él algo, pero ya 3 días y no sabemos nada de Él. Ellos querían tenerlo en la tierra, físicamente, armado, equipado, con un ejército poderoso. Y se los dijo 1000 veces que no era así, pero qué duro los discípulos. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta creer, hermanos? Por eso es que la iglesia no debe dejar de estar recibiendo palabra de Dios, porque nosotros somos a veces tan duritos que necesitamos que la palabra de Dios, con cual martillo, nos esté quebrando, nos esté quebrando, nos esté quebrando, nos esté dando, nos esté dando. Somos tan duros que necesitamos y necesitamos. Por eso no se cansen de escuchar palabra, de leer la palabra, de comerse esa palabra, porque necesitamos, hermanos, que Dios nos libere de cosas. Por eso es que la palabra trae vida, trae crecimiento, trae prosperidad. Pero si una iglesia no está con la palabra, con la enseñanza, con el discipulado, obediente a la palabra, la gente no va a crecer. Lo que hace crecer a un hijo de Dios es la palabra del Señor, las escrituras, la enseñanza, es la Biblia, comer palabra de Dios, oírla noche y día, que eso esté allí, porque somos, hermanos, no somos suaves nosotros. Mire cuántas veces Jesús le dijo a los discípulos, duros de corazón, incrédulo, ¿dónde está vuestra fe? Siempre tuvo confrontación con ellos, porque siempre mostraban duda en el trayecto de su vida con Él. Y Él siempre atacó la incredulidad, nunca alabó la incredulidad. Siempre Jesús le dio duro a la incredulidad de los discípulos. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Dónde está vuestra fe? Y es que no entendéis, y es que tenéis endurecidos vuestros corazones, y es que vosotros también estáis ciegos como ellos. Oiga, Jesús siempre luchó en esa área. Yo necesito, y la iglesia necesita, crecer en fe en el nombre del Señor. Los hijos de Dios necesitamos tener una fe fuerte y robusta y crecer cada día en el nombre del Señor. Cuando la iglesia crece en fe, en conocimiento y en confianza y en fe en el Señor, la iglesia, hermano, vive diferente. Yo en la mañana decía una parte que me estaba acordando ahí en la casa. Cuando tú tienes fe, tienes alegría, tienes gozo, tienes valor, tienes bendición, porque la fe produce un impacto tremendo en la vida de los hijos de Dios. Cuando tienes fe en Dios, la misma fe de Dios te inspira. La fe en Dios te levanta, te bendice, te fortalece. Pero cuando eso no está allí, hermano, ¿de qué se agarra? Usted me puede decir, hermano, yo me agarro de Dios, pero con incredulidad. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, dice, es menester que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Iglesia de Dios, necesitamos creerle al Señor. En todo tiempo la iglesia tiene que creer que Dios es poderoso con nosotros,
que nos ama, puede sanar nuestras enfermedades, ayudarnos en nuestros problemas, mirar la gloria de Dios y ser un pueblo de fe y de bendición y testimonio para este mundo. Pero si estamos igual en fe a la gente de afuera. Él atacó eso en los discípulos, esa cuestión de la duda e incredulidad de ellos. Miren lo que pasó con Tomás. Tomás llegó a un punto que dijo, y era uno de sus discípulos también, el que andaba ahí. No, dice, yo no creo. Si yo no lo veo ahí de pie de enfrente de mí, no le miro sus manos, no le miro sus costados, no le miro sus pies, yo no creo. Era uno de aquellos que miran para creer. Y Jesús sabía eso, pero como no lo quería perder y quería ayudarlo, pues dijo el Señor, pues voy a pararme enfrente para que se aumente en fe. Y se le paró enfrente a Tomás, hermano, y dice, ven Tomás, acércate para acá. Mira mis manos, mira aquí, mira mi costado, pone tus dedos acá. Y no seas un incrédulo, le digo, sino un creyente. Dios quiere levantarnos, tener un pueblo lleno de fe, que le crea su palabra, que Dios puede hacer cosas grandes. Los discípulos, tanto tiempo, qué dureza, qué difícil con ellos. Ya Jesús ya está por ascender. Cuando surge la pregunta de los discípulos, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estaban esperando eso todavía, no les había llegado, hermano, la revelación. Algo faltaba en ellos. Y Jesús le dio respuesta. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Le está diciendo, a ustedes no les toca estar pensando en fechas de cosas de restauración. Lo que ustedes necesitan, les dijo, es al Espíritu Santo. Necesitan al Espíritu Santo. Y les dijo que se lo va a dar. Usted puede preguntarse, pastor, pero ¿por qué Jesús está prometiendo al Espíritu Santo y haciendo promesa al Espíritu Santo? Usted puede preguntarse, ¿y es que no tenían el Espíritu Santo los discípulos? Claro que tenían el Espíritu Santo, pero ahora se ve una necesidad de recibir un revestimiento del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Ya lo tienen, tienen el Espíritu Santo en su vida, pero se ve la necesidad de que necesitan recibir lo llamado promesa del Espíritu Santo. Esa promesa les traería poder a los cristianos. Es que no tenían poder, pastor. Pues claro que tenían poder, pero ahí está ofreciendo Dios que con ese revestimiento de poder, que con esa gloria los discípulos recibirían un poder grande, sobrenatural. Ese es algo que viene del cielo, hermano. Eso no lo reparte nadie, no lo reparten, hermano. El ser humano no lo reparte. Eso es algo que viene solamente de Dios para los que le aman a Él. Él dijo, a ustedes no les toca conocer o saber los tiempos, las sazones, los tiempos con respecto a esto de restauración. Ustedes van a recibir el Espíritu Santo, al Espíritu Santo, y entonces van a recibir poder con el Espíritu Santo. Entonces me van a hacer testigos. O sea, en otras palabras, la visión de ellos no era hablar y mirar la cuestión de restauración física del gobierno, de la nación y todo. La misión de la iglesia, de alguna manera, claro que sí, es orar por su nación, es orar por su gobierno, es orar por la paz de su país. Pero la iglesia debe saber que el papel de la iglesia es un papel trascendente, hermano, que va más allá que solamente se restauren los hombres o que se restaure una nación, un muro, una calle o un gobierno. La iglesia debe saber que la restauración que trae Cristo para los hombres, la vida, es más que eso. Es salvación, perdón de pecado, liberación, algo que transforma la vida de la familia, algo que transforma el corazón de la gente. El papel de la iglesia trasciende, es más que solamente restaurar una nación. Porque este país podría ser, hermano, restaurado en una manera maravillosa. Tener no sé cuántas empresas, no sé qué tipo de carreteras podrían traer, no sé qué tipo de carros podrían venir, no sé qué tipo de negocio, qué tipo de dinero, cómo sería, cómo se puede imaginar la gente que esta nación podría llegar a prosperar tanto. Y la gente puede decir, eso era lo que queríamos, ay, amén, estamos felices, pero la gente se va a estar perdiendo en el alcohol, en la droga, en los vicios, en el pecado. Y entonces, ¿dónde está la restauración de esa nación?
Y Cristo no estaba viendo exclusivamente eso. Los discípulos estaban viendo eso, sí, de alguna manera era lo humano, lo natural. Pero Cristo deja por sentado a sus discípulos y a la iglesia que lo que el mundo necesita es el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Lo que Honduras necesita es el poder del Espíritu Santo a través de la iglesia. Lo que la 24 de abril y nuestros familiares y muchos de nosotros necesitamos es el poder del Espíritu Santo en nuestra familia. Muchos no es casa lo que necesitan, ni tampoco carro, ni tampoco dinero. La necesidad más grande del ser humano, del más pequeño al más grande, es la restauración poderosa del Espíritu Santo, que le cambie su vida, que lo transforme, que lo libere, que lo perdone, que le traiga paz de verdad a su vida. A veces pensamos que esa es la vida del hombre, hermano. Gloria a Dios por los bienes materiales, por el dinero, por el trabajo, por el negocio, por los ahorros. Eso está súper bueno, hermano. Y que nuestra nación progrese, que se levante, que haya trabajo y que esté bonito todo. Eso nosotros lo queremos, hermano, y oramos para que Dios se glorifique en las naciones. Oramos para que Dios traiga hombres y mujeres que gobiernen el país aún con temor de Dios, para que las cosas cambien. Eso está bueno, pero la iglesia no debe perder su visión. Los pastores no debemos perder la visión. Los líderes no debemos perder la visión de nuestro por qué estamos aquí en la tierra. La Biblia dice que la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Es para alumbrar al mundo con la palabra de verdad. Porque esta nación, hermano, y el mundo entero con tanta riqueza se puede perder, y sin Cristo se van a perder. Lo único que va a prevalecer es la vida de Cristo que la iglesia le ofrece al mundo. Pero la iglesia no podrá ser esa luz del mundo, ni esa liberación y gloria para el mundo, si la iglesia no cuenta con el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo. Toda la membresía necesita el poder del Espíritu Santo. En los ministerios necesitamos al Espíritu Santo. En nuestra vida necesitamos el Espíritu Santo. En la predicación necesitamos el poder del Espíritu Santo. En los cánticos necesitamos el poder del Espíritu Santo. En la alabanza necesitamos el poder del Espíritu Santo. En la música necesitamos el poder del Espíritu Santo. En las evangelizaciones que hacemos casa por casa necesitamos el poder del Espíritu Santo. En la consejería la gente necesitamos el Espíritu Santo para tratar los problemas de los niños, de los hijos, en medio de un mundo tan difícil en esta tierra en que vivimos. Necesitamos los padres de familia, el poder del Espíritu Santo. Si la iglesia quiere rescatar su comunidad y a su vecino, la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. No solo Biblia, no solo letra, no solo culto, no solo templo bonito, no solo cosas bellas, no solo aire acondicionado. La iglesia misma necesita el poder del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo lo necesita la iglesia más que el templo mismo. A veces pensamos que lo que necesitamos somos nosotros, es un templo. A veces pensamos que lo que la iglesia necesita es un templo. ¿Para qué? Para estar bonita y feliz allí. Y en algunos casos como para parecerse a otros grandes templos que tienen por allá. Y hasta como para hacer competencia con otros por allá. Y cuando adquirimos eso nos sentimos felices y estamos tranquilos como en nuestro propio reinito. Y no es malo edificar templos ni trabajar para la obra de Dios. Eso es hermoso. Y gloria a Dios si podemos levantar un edificio más grande y más bello, más grande que este, si es posible. Y no es pecado, y que podamos abarcar otros solares para hacer edificios y cosas para bendecir a la familia y bendecir al pueblo donde estamos viviendo. Todo eso está bueno, hay que hacerlo, pero eso no debe de ser primero. Lo que debe ser primero en la iglesia de Dios es la presencia poderosa del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en la vida de la iglesia, el Espíritu Santo que transforma, que cambia, que inspira, que llena, aleluya, y no entonces esto otro. Esto se necesita, pero esto tiene su lugar. Pero lo básico y lo prioritario de cada hijo de Dios debe de ser tener al Espíritu Santo en su corazón y estar lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios en el nombre de Jesús. Es más, al Espíritu Santo más que el ministerio, el Espíritu Santo más que los cargos, el Espíritu Santo más que los puestos, al Espíritu Santo más que los títulos.
El Espíritu Santo más que la universidad teológica. Todo eso está bueno, todo eso está hermoso, todos esos libros están lindos. Gloria a Dios por nuestros maestros en las iglesias, gloria a Dios por nuestros predicadores y pastores, gloria a Dios por todo eso. Pero la iglesia no debe perder su visión. La iglesia necesita tener al Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo en su vida. Que eso sea el que lo mueva, que no te mueva otra cosa, que no te mueva otra cosa, que los lujos y lo material de la misma religión no te mueva, que lo que te inspire sea el mismo poder del Espíritu Santo. ¿Qué te mueve a ti para la obra de Dios? ¿Qué te mueve a ti para desempeñar tus cargos? ¿Qué te mueve a ti para tomar un ministerio que Dios te dé en la iglesia? Si no te mueve el Espíritu Santo ni te motiva a ello, tenga cuidado, porque su reino no es de aquí, su reino es de allá. Y donde tuviere tu corazón, tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu tesoro está en las cosas nada más de aquí abajo, pues allí va a estar su corazón. Pero si en primer lugar su corazón está puesto en la persona de Jesucristo, allá va a estar también su corazón en la presencia del Señor. Aquí estamos pasajeros, somos pasajeros. Trabajemos, démonos para Dios, hagamos todo lo posible mientras estemos vivos. Pero no olvide, iglesia, que la visión número uno y la prioridad máxima de la iglesia, aleluya, número uno, es estar llena del Espíritu Santo para ser la iglesia que Dios quiere que sea. ¿Qué le pasaría al pastor Víctor hoy? Ustedes no se dieron cuenta, hermano, el Espíritu Santo me ministró, que me salieron unos chorros de lágrimas cuando escuchaba esos cánticos de oración. Decía Dios, yo voy a hablar de ti esta noche, del Espíritu Santo. Eso decía el mensaje de nosotros, decía. Y como que me dijo el Espíritu Santo, habla de mí. ¿Dónde está la debilidad de muchos cristianitos? No se vayan lejos, hermanos. ¿Dónde están las debilidades, las divisiones, los pleitos, los chismes, los desprecios, y el que no le importe lo de Dios y el que no le importe la misma gente? ¿Dónde está su base? Es necesidad, necesita el poder del Espíritu Santo. Eso no es otra cosa. Eso necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Mientras usted no está así, pues va a andar como usted, no le hacen caso al Señor. Pero la iglesia debe darse cuenta que debe estar llena del Señor Jesucristo. Hermanos, Jesús le hizo ver eso a los discípulos, que pusieran toda cuestión a un lado y que se centraran, que iban a recibir esa bendición para que así pudieran hacer la obra de Dios. Hermano, eso que Jesús está hablando allí, que recibirán el Espíritu Santo, recibirán poder, fue una promesa que se había dado siglos atrás y aparece en el libro de Joel. En el Antiguo Testamento, cuando el profeta está anunciando por el Espíritu Santo lo que haría en los postreros tiempos. Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hablando de una promesa de gloria que se efectuaría en el pueblo de Dios en los postreros tiempos. Cuando ellos escuchan que esperen la promesa que se les va a dar para ser revestidos con el poder del Espíritu Santo, ¿sabe qué hizo esa gente, hermano? ¿Sabe qué hicieron? Dijeron amén y se fueron entonces a un aposento a estar orando, adorando y esperando la promesa. Allá habían mujeres, por eso hay un tema que se llama mujeres llenas del Espíritu Santo. Porque el día que se derramó el Espíritu Santo también había mujeres allí que fueron llenas del Espíritu Santo. Ellas estaban con esa promesa. Dios les había hecho una promesa, entonces todo el mundo estaba pendiente, orando, esperando que algo había prometido Jesús que pronto les daría. Y estando allí, y ustedes se van ahora a Hechos capítulo 2, observen lo que pasa en Hechos capítulo 2.
Hermano, aquí no voy a tardar mucho, ya voy a terminar, pero es necesario estos textos que ustedes los vean. Capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hasta allí nomás. Allí se cumple la promesa. Dios da el Espíritu Santo en esa forma a la iglesia. Que ya tenían el Espíritu Santo, sí, ya lo tenían, pero hay una promesa de llenarlo de poder del Espíritu Santo. Ya tenían el Espíritu Santo, pero Dios ofrece una promesa donde los va a investir de poder. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la iglesia fuera diferente. Con el propósito de que ahora la iglesia se moviera en el poder del Espíritu Santo. Con el propósito de que ahora los discípulos pasaran de un nivel a otro nivel. Que la vida se les cambiara. Hermano, y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al enviar el Espíritu Santo a la iglesia? El Espíritu Santo ha sido enviado no solamente para que la gente hable lenguas, no es para modelar yo tengo al Espíritu Santo, no es para que diga yo tengo una experiencia más años que otra persona, yo recibí esto más antes que mi hermano tal o que la hermana tal, o que los hermanos me digan, ve, ese hermano tiene el Espíritu Santo. No, escuche, propósito del Padre con darle al Espíritu Santo a la iglesia. En primer lugar, claro que es dado el Espíritu Santo a la iglesia para que la iglesia, con el poder del Espíritu Santo, haga la obra del Señor. Pero antes de hacer la obra del Señor, una obra maravillosa que el Espíritu Santo hace y por lo cual vino a la tierra, ¿sabe para qué era? Era para que el Espíritu Santo encarnara a Cristo en el corazón de los discípulos. Era para que el Espíritu Santo trabajara en ellos. Era para que el Espíritu Santo hiciera un efecto poderoso primeramente en la vida de ellos. En otras palabras, la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo para que eso obre y haga cosas maravillosas en la vida del creyente. Hermanos, cuando ellos no habían recibido esa promesa, Jesús se las había ofrecido. Les había dicho, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Pero cuando Él venga, oiga lo que le dice, cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado. Él los va a guiar a toda verdad. Él les hará recordar las cosas que yo os he hablado. Otras palabras que le dijo es, tengo algunas cosas que deciros que ustedes todavía no las pueden llevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a recordar todas las cosas. En otras palabras, la iglesia necesita el Espíritu Santo para su vida en Cristo. Necesita trascender con esa bendición. En el libro de Juan se dice, hermanos, por ejemplo, dice, le daré el Espíritu Santo que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. En otras palabras, ya tenían al Espíritu Santo con ellos. Pero aparecen palabras y otros mensajes allí que dicen, ahora tengo muchas cosas que deciros, pero no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les recordará todas las cosas. Él tomará de lo mío y se los hará saber. Y les recordará todas las cosas y los guiará a toda verdad. En otras palabras, aparte de que la iglesia tiene el Espíritu Santo, hay una promesa de gloria que Dios le está ofreciendo a la iglesia para bendecirla más, para llenarla más. Algo más quiere hacer Dios en la vida de la iglesia. Entonces cuando Él viene, hermano, hace una obra poderosa en primer lugar en nosotros. Porque el Espíritu Santo no puede ir con nosotros a obrar en los inconversos, a obrar en la gente que no conoce a Cristo, a obrar en la vida de los hombres que están destruidos en el mundo. ¿Cuántos hombres poseídos por demonios, por malos espíritus, por malos vicios, por los poderes de las tinieblas, encarcelados por malos espíritus, que nada los puede liberar, hermanos? ¿Y qué sucede cuando nosotros llevamos el poder de Dios? Eso obra en ellos también. Pero en primer lugar, el Espíritu Santo debe obrar dentro de la iglesia para que la iglesia sea la primera en ser bendecida, para ahora ser portadora de esa bendición en el nombre de Jesucristo. La iglesia necesita esa bendición en el nombre de Dios. Usted puede decir, pastor, es que usted está negando que yo no tengo el Espíritu Santo. Yo no estoy negando que yo sé que usted tiene el Espíritu Santo, pero esta noche Dios está diciendo en su palabra que Él quiere revestir de gloria y de poder a su iglesia, porque la necesita llena del Espíritu Santo. La quiere llena, ungida, llena de su gloria.
Porque eso va a transformar primeramente la vida de la iglesia. Va a trabajar conmigo, va a hacer que la palabra de Cristo sea más fuerte en mi vida, que la fe prospere, que el conocimiento prospere. Hermano, cuando eso está allí, mire, hay una amplitud de gloria más en la vida del creyente. Eso pasó con los discípulos. Los discípulos andaban, imagínense, hermano, que andaban buscando a otro presidente, a otro rey. Mire que no entendían ni a Cristo, no entendían su mensaje, eran incrédulos. Pedro lo negó 3 veces. Pedro, un día, cuando Cristo dijo, me van a crucificar y voy a morir, Jesús les habló de su muerte. Y Pedro se revolvió y le dijo, mira, Señor, no te va a suceder esto, que te toca a ti, nos toca a nosotros. Y Jesús le dijo, Pedro, no es el momento que estés hablando eso. Los otros discípulos, influenciados por la emoción de Pedro, también dijeron, Señor, nada te va a acontecer. Y Jesús le dijo, mira, me van a negar. Y la noche que agarraron a Cristo y que quedaron viendo a los discípulos, todo el mundo salió corriendo. Los discípulos se corrieron. Y por allá llevaron a Pedro también. Y cuando juzgaron a Pedro, le dijeron, Pedro, mira, Señor, parece que tú estabas allá también, tú eres uno de los seguidores. Ya me imagino ver a Pedro abriendo un poco los ojos. No, Señor, yo no estaba allí. Lo negó 3 veces. Y cuando aquel gallo cantó, le recordó las palabras que Cristo le había dicho, hermano. Mira, hermano, a veces nosotros somos tan emocionistas, hermano, que hasta quedamos mal con Dios haciéndole promesas que no podemos cumplir. Pedro le hizo promesa que hasta él podría morir por su causa. Y en el momento de la prueba, mire, Pedro salió mal. Salió mal Pedro. ¿Dónde está la promesa? Ese impulso carnal que tenemos y humano, nuestra alma a veces nos compromete hasta con Dios. Es bueno mejor moverse en el poder del Espíritu Santo, hermano, no andar solo con emociones y sentimientos. El momento de la prueba, Pedro salió mal. Pedro lloró. Pero después que Cristo resucita y después que Pedro recibe el Espíritu Santo, una gran multitud llegó a murmurar de Cristo y del derramamiento del Espíritu Santo en ellos. ¿Y quién fue el primero que se levantó a defender el Evangelio? Había cambiado, necesitaba el poder del Espíritu Santo para hablar. Ya no era aquel Pedro intimidado, ya no era aquel Pedro miedoso, ahora era un Pedro lleno del Espíritu Santo. Ahora, por la iglesia de Dios, la iglesia necesita, Dios por eso le dijo, van a recibir poder cuando reciban el Espíritu Santo y me van a hacer testigos, le dijo, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Serán mártir, morirán por mi causa, morirán aún por el Evangelio. Mire, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, hermano, por la causa de Cristo, no solamente será un testigo que hable, no solamente será evangelio, no solamente palabra. Cuando usted llena el Espíritu Santo, aún por su evangelio, por la predicación en Cristo que usted haga, estará aún dispuesto a morir por la causa de Jesucristo cuando está lleno del Espíritu Santo. Si no es así, igualmente que Pedro, lo vamos a negar y vamos a salir corriendo. Me seréis testigos, mártir, recibiréis poder y me seréis testigos, morirás aún por mi causa. El poder será tan fuerte que darás testimonio aún con tu propia sangre. Es un poder tremendo que primeramente transforma la vida del discípulo. Es el poder del Espíritu Santo que primeramente transforma la vida de una mujer, la vida de un joven, la vida de una iglesia. Primeramente la transforma, la bendice, la llena el Espíritu Santo y luego esa iglesia dice, estamos dispuestos, hermano, a levantarnos en el nombre del Señor. Estamos dispuestos a llevar el Evangelio. Estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Pero eso no se puede hacer si no se tiene el poder del Espíritu Santo. Si la iglesia siente miedo, si la iglesia siente que no puede, si la iglesia yo no sé, si eso podría ser una señal para decirle, necesitamos estar revestidos llenos del poder del Espíritu Santo. Iglesia, pero en estos tiempos que estamos viviendo, no es el tiempo que la iglesia ande solo paseandito, una vida tranquilita y relajada. ¿Sabe, hermano, por qué es muy fácil imitar? ¿Sabe usted que es muy fácil imitar emoción? Imitar unción. Hoy la gente está imitando hasta las lenguas espirituales. La gente imita un montonón de cosas hoy y dice y quiere decirle, mostrarle a la gente que es la unción del Espíritu Santo. Otros dicen, Dios me llenó y porque siento. Y el día que sintió, dijo, ahí está el Espíritu Santo. El día que no sintió nada, dijo, aquí no estuvo el Espíritu Santo. No es que con Cristo, no es que si siente o no siente, con Cristo es la vivencia que está dentro de su vida, es por fe, es por convicción, no por sentimiento. Él está allí con usted y su gloria, ahí está. Y cuando Él está allí, hermano, ahí está, y usted no puede cambiar el ambiente o decir otra cosa. Porque con Cristo no es sentimentalismo ni emoción, sino que es vivencia en el Señor. No es solo Dios está conmigo porque lo siento, no. Dios está contigo, lo sientas o no lo sientes, por fe y por convicción y porque vive en tu vida.
Puede ser que un día en la mañana amanezca con un estado de ánimo caído, triste, afligido, bajo lucha, bajo circunstancias, bajo prueba. Ese día usted no va a decir estoy muerto porque amanecí todo raro, es que no siento el poder de ayer, entonces estoy muerto. No, es que no tienes que sentirlo así. Es que la cuestión es la fe. Cristo vive en tu corazón y puede ser que tengas ataques, tengas lucha, tengas debilidad y pases cuantas cosas por ti, pero el poder de Dios está ahí. Eres un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo y en todo momento vas a darle la gloria a Dios. Y cuando hayan pruebas y dificultades vas a llorar en la presencia de Cristo, vas a danzar, vas a saltar, vas a seguir adelante y los diablos no se van a parar enfrente de ti. Porque el poder de Dios es grande en nuestra vida y Él va delante de nosotros como poderosos gigantes. La juventud necesita el Espíritu Santo, los hombres necesitan el poder del Espíritu Santo, la iglesia de Dios necesita estar llena en estos tiempos del Espíritu Santo. Hay tanta necesidad, hay tanta demanda. Hoy es el poder de Cristo que necesitamos en los púlpitos, en las enseñanzas, en los discipulados, en los ministerios, en el cántico, en la alabanza, en la prédica, en el congregar. La iglesia necesita el poder del Espíritu de Dios. Hermano, Dios me lo bendiga esta noche. Quiero que te levantes de tu silla. Si algo hace falta, te lo da mañana el Señor. No te preocupes. Mire, vamos a hacer una oración. Cada quien haga su propia oración. Es decir, aquella que sabe que necesita después de esta prédica para usted mismo. Y después como iglesia oramos. Dios, tú sabes lo que necesitamos nosotros.